Continuando con esta serie de tutoriales, en este video revisaremos las diferencias que existen entre el cálculo de tamaño de muestra y la técnica de muestreo o selección de muestra. Esta técnica de muestreo simplemente hace referencia a la forma en la cual nosotros seleccionamos a un grupo idealmente representativo de la población en la cual vamos a realizar la comprobación de nuestra hipótesis de investigación. De esta manera, mientras la técnica de muestreo se encarga de la forma, el cálculo de tamaño de muestra aborda el trasfondo de la cantidad mínima de participantes que necesitamos para comprobar nuestra hipótesis de investigación. Sin embargo, otro concepto muy importante que debemos conocer para la técnica de muestreo son los confusores, que podemos comprender mejor con el siguiente ejemplo, en donde ante una pregunta de investigación planteamos como hipótesis que el consumo elevado de sal durante muchos años ocasiona el desarrollo de un cuadro de hipertensión arterial. Así tendríamos que la variable independiente es el consumo elevado de sal, que a lo largo de los años podría ocasionar el desarrollo de un cuadro de hipertensión arterial. Sin embargo, podemos también tener en consideración algunos otros factores de riesgo importantes, como lo puede ser el hábito de fumar o también conocido como tabaquismo. Y aquí es donde se puede complicar un poco la situación, ya que si encontramos literatura que respalde que el consumo elevado de sal ocasiona o predispone hacia un hábito de tabaquismo, podríamos establecer al tabaquismo como un confusor, ya que no podríamos saber si la hipertensión arterial es ocasionada simplemente por el consumo elevado de sal o es ocasionado por el consumo de sal que a su vez también ocasiona un hábito de tabaquismo. Esta identificación de confusores en el diseño de nuestra investigación es muy importante ya que nos permite establecer algunas técnicas que nos permiten controlar el efecto que va a tener este confusor en nuestra investigación y también realizar una mejor técnica de muestreo. Una vez comprendido este concepto, podemos abordar de manera más sencilla la selección de la técnica de muestreo. Esta selección de técnica de muestreo principalmente se divide en función a si conocemos la probabilidad que tienen los integrantes de nuestra población de estudio de pertenecer a la muestra que vamos a utilizar para realizar la comprobación de nuestra hipótesis. Si en caso conociéramos o pudiéramos determinar esa probabilidad, nos encontraríamos en un escenario de un muestreo probabilístico. Y si en caso no lo hiciéramos, tendríamos que utilizar una técnica de muestreo no probabilístico. En el caso de las técnicas de muestreo probabilístico, tenemos que responder también si es que existe algún confusor para controlar en nuestra investigación, ya que si en caso existiera algún confusor, podríamos utilizar un muestreo probabilístico estratificado, en donde vamos a subdividir nuestra muestra en función de la presencia o ausencia del confusor que estamos intentando evaluar. Por otro lado, si no tuviéramos definido algún confusor para controlar, pero igualmente tuviéramos algún temor de la presencia del mismo, podríamos utilizar un muestreo por conglomerados, en donde generamos categorías o subgrupos que mantengan una variabilidad similar. De esta manera, en el caso que alguna condición como el estatus socioeconómico sea importante, aunque podamos subdividir más adelante nuestra muestra según la presencia del confusor, la comparabilidad entre los mismos sería similar debido a la estructura de conglomerados que le hemos dado a nuestra técnica de muestreo. Por otro lado, también tenemos que abordar si es que nosotros aplicaremos el método de selección para los integrantes o participantes de la población que van a conformar nuestra muestra, ya que si nosotros vamos a aplicar el método de selección podríamos encontrarnos en un muestreo sistemático, en donde establecemos un patrón específico para seleccionar participantes. En este caso podría darse una situación en la cual nosotros estamos atendiendo una cantidad determinada de pacientes en un consultorio y simplemente establecemos que cada 3 pacientes que se vayan atendiendo van a conformar o van a integrar nuestra muestra para realizar la comprobación de nuestra hipótesis. Sin embargo, si nosotros no aplicamos la técnica de muestreo, nos podríamos encontrar en un muestreo aleatorio, que simplemente hace referencia a un escenario en el cual nosotros tenemos un marco muestral que nos permite identificar a todos los participantes o integrantes de nuestra población de estudio, siendo que de esta manera, mediante la generación de una tabla o secuencia de números aleatorios, de manera aleatoria, a determinados participantes que van a conformar nuestra muestra desde la población de estudio. Mientras que, si no podemos determinar la probabilidad que tienen los participantes o integrantes de la población de estudio de pertenecer a nuestra muestra, utilizaremos una técnica de muestreo no probabilístico, que simplemente va a estar en función de la accesibilidad que tengamos con respecto a la población para nuestro estudio, ya que si es una población accesible, nos encontraremos en un caso de un muestreo no probabilístico por conveniencia. Podríamos utilizar un muestreo no probabilístico por bola de nieve, en donde solo basta con encontrar una pequeña cantidad de participantes que cumplan con los criterios de selección para conformar nuestra población de estudio, y una vez evaluados los mismos podemos darle como indicación que nos ayude a identificar a más participantes que cumplan con los mismos criterios de selección. De esta forma, de manera progresiva, podemos ir alcanzando una mayor cantidad de participantes para realizar la comprobación de nuestra hipótesis de estudio. Otro concepto muy importante es el efecto de diseño,
que directamente tiene una relación con la forma en la cual nosotros hemos seleccionado nuestra muestra para el estudio. En este caso, con el efecto de diseño se hace referencia a la diferencia que existe al utilizar una técnica de muestreo complejo multietápico con respecto a una técnica de muestreo aleatorio simple, y es en un escenario muy particular, en donde, por ejemplo, para encuestas a nivel nacional, en donde al no poder realizar la recolección de datos de manera simultánea en todas las regiones que conforman un país, se establece una forma de recolectar los datos en donde tenemos distintas unidades de análisis, que se empieza a establecer desde regiones, hogares y aquellos miembros que conforman estos hogares que finalmente se establecen como la unidad de análisis independiente. De esta manera tenemos un muestreo complejo por los distintos niveles en los que se trabaja y multietápico porque se realiza en distintas etapas. Y el efecto diseño simplemente hace referencia a la diferencia que existe en la variabilidad al realizar un muestreo complejo multietápico o cualquier otra técnica de muestreo con respecto a si hubiéramos realizado un muestreo aleatorio simple. Sin embargo, en muchas ocasiones no se trabaja con un muestreo complejo multietápico, por lo cual el efecto diseño simplemente tiene un valor de 1. Por otro lado, también es importante reflexionar sobre las dificultades relacionadas con el cálculo de tamaño de muestra, ya que a pesar que es un proceso muy importante, no siempre es posible de realizarse. La primera de estas dificultades está relacionada con la capacidad que tenemos para determinar la variabilidad del evento, fenómeno de interés que estamos estudiando, ya que en muchas ocasiones no existe un reporte específico a nivel de la población que estamos buscando evaluar, o los mismos no se encuentran actualizados, por lo cual es difícil identificar una medida de resumen del evento, fenómeno de interés que estamos evaluando. Otra dificultad importante son los problemas que podemos identificar al recolectar participantes para el estudio, ya que el cálculo de tamaño de muestra nos permite estimar la mínima cantidad de participantes necesarios para realizar nuestra comprobación de hipótesis. Sin embargo, si esta cantidad fuera 100 y nosotros directamente solo fuéramos a recolectar los datos de estos 100 participantes, podríamos encontrarnos que hay rechazo de participar en el estudio, o incluso que las fichas de recolección de datos están incompletas, y que también al aplicar criterios de exclusión de estos 100 que hemos evaluado, tengamos tal vez que excluir a algunos participantes, por lo cual siempre se da la recomendación de agregar por lo menos un 25% y hasta algunos mencionan un 50% de la cantidad que ha sido estimada con el cálculo de tamaño de muestra para poder cubrir estos escenarios que realmente siempre vamos a encontrar. Otra dificultad importante, más relacionada con la técnica de muestreo que con el cálculo de tamaño muestral, es que no siempre vamos a poder aplicar una técnica de muestreo aleatorio, ya que para poder aplicar esta técnica requerimos conocer la cantidad de integrantes de nuestra población de estudio. Esto se hace mediante el marco muestral, que nos permite tener las características o al menos su identificador de todos los integrantes de la población de nuestro estudio. Sin embargo, muchas veces no vamos a poder acceder a este marco muestral, o directamente si hemos realizado un cálculo de tamaño de muestra y hemos establecido una técnica de muestreo aleatorio, podemos encontrar que estos participantes que han sido seleccionados al azar pueden rechazar participar en nuestra investigación, lo cual también implicaría en algunos casos, si no hemos considerado esta tasa de rechazo, un cambio con respecto a la selección aleatoria de los participantes. Otro problema relacionado con este aspecto es también el desconocimiento que existe con respecto al poder estadístico para realizar investigaciones, ya que muchas investigaciones se desarrollan sin un cálculo de tamaño de muestra y solamente muestran el poder estadístico que se ha alcanzado para realizar las estimaciones que muestran en sus estudios. Esto también es muy importante, ya que más allá de forzar el que siempre se realice un cálculo de tamaño de muestra, lo que principalmente nos interesa con estas técnicas estadísticas es evitar que se cometa algún tipo de error, sea error tipo 1 o error tipo 2, y aunque no podemos estimar el error tipo 1, a través de la potencia estadística sí podemos estimar el error tipo 2, que es incluso mucho peor que el error tipo 1 y que igualmente nos ayuda a dar una aproximación. Finalmente, es importante destacar que esta fórmula para el cálculo de tamaño de muestra que hemos presentado principalmente se utiliza en estudios epidemiológicos. Sin embargo, para otros tipos de investigaciones en salud, existen distintas formas de estimar la mínima cantidad de participantes que requerimos para realizar la comprobación de nuestra hipótesis. Y aunque esto pueda suponer un desafío, es bastante similar la lógica detrás de estimar un cálculo de tamaño de muestra para distintos tipos de investigaciones en salud. De esta manera, hemos culminado con el componente teórico de esta serie de videos tutoriales. Les agradecemos que puedan suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Además, si están interesados en la bibliografía utilizada para estos videos, pueden encontrarla en la descripción de estos videos o directamente escanear este código QR. También, si tienen alguna consulta o comentario adicional, pueden escribirnos al correo curso.herramientas.inb@gmail.com.